Es un gozo momentáneo, no es un gozo pasajero, hermanos, sino que ese gozo permanece en nuestras vidas. Porque dice, hermanos, que el gozo del mundo es momentáneo, es pasajero, pero el gozo que Dios nos da, ese permanece cada día. Y sabemos que el Señor, hermano, nos ha llamado a usted y a mí, hermano, nos ha escogido, nos ha rescatado del pecado, de la esclavitud, del pecado. Así como Jesús, hermanos, llamaba, hermanos, a estos varones, ¿verdad? Les decía, ¿verdad? Que le siguieran. Así Dios nos ha llamado, así Dios nos ha escogido para que le sirvamos. Nos ha escogido para alabanza de su gloria. ¿Para qué, hermanos? Para que ya no sigamos, hermanos, perdidos, hermanos, sin dirección, sin rumbo. Porque cuando usted y yo, hermanos, andamos en el pecado, cuando andamos en el mundo, vivíamos una vida, hermanos, que no teníamos un lugar a donde ir. No teníamos un lugar a donde ir, hermanos, y poder recibir ese consuelo, ese aliento que Dios nos da en su palabra. Dice que estábamos perdidos, dice, en delitos y pecados. Pero vino el Salvador, hermanos, y vino a rescatar nuestra vida. Él puso palabra, hermanos, y nos habló. Y fuimos buenos entendidos porque estamos en este lugar. Pero ¿qué hubiera pasado, hermanos, si hubiéramos sido rebeldes, desobedientes? No estuviéramos en este lugar. Quizás ya estuviéramos, hermanos, destruidos, hermanos, porque eso es lo que hace el pecado, destruir las vidas. Eso es lo que hace, hermanos, el enemigo, hermanos, destruir. Porque dice que Él vino a destruir, a matar todo aquello, hermanos, lo que Dios creó. Pero Dios, hermanos, en su infinita misericordia nos rescató, hermanos. Así como cuando Él, hermanos, hacía el llamado a aquellos varones. Dice que cuando Jesús pasaba de allí, vino un hombre, dice, llamado Mateo. Dice que dice que estaba sentado al banco, dice, de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Este varón, hermanos, llamado Mateo, hermanos, dice que era recaudador, dice, de tributos, ¿verdad? De los impuestos. Y dice, hermanos, que cuando Jesús le dijo, hermanos, sígueme, dice que este varón, hermanos, no le dijo no le dijo nada, hermanos, sino que solamente se levantó y le siguió. Eso quiere decir, hermanos, cuando escuchamos la voz de Dios, cuando obedecemos a su palabra, no vamos a decir nada, simplemente vamos a meditar en lo que Dios nos está hablando. Vamos a ser obedientes, vamos a dar ese paso de obediencia. ¿Por qué, hermanos? Porque la decisión, hermanos, de seguir a Cristo, hermanos, es individual. Yo no puedo obligar su vida para que siga al Señor. Yo no puedo, hermanos, traerlo atado, amarrado, hermanos, a que siga a Cristo. No, hermanos. Yo simplemente, hermanos, Dios pone palabra, hermanos, para que se predique. Simplemente, hermanos, Dios nos usa, hermanos, como instrumentos, como vasos de honra para predicar su palabra. Pero ahí, hermanos, está en la persona, si realmente quiere atender el llamado del Señor. Porque no es el hombre, hermanos, quien llama, sino Dios, hermanos, es quien está llamando a la humanidad al arrepentimiento, a un convertimiento, a ser una nueva criatura diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que Dios hace, hermanos, cuando venimos a Él. Él cambia, Él transforma nuestra vida. Cuando nuestra vida, hermanos, era una vida desordenada, sin temor a Dios, deleitando, hermanos, en el pecado. Pero vino Dios, hermanos, y puso palabras en nuestras vidas y nos convenció de seguirle. ¿Sabes por qué? Porque es Él quien convence nuestra vida. Es Él, hermanos, quien corrige nuestro ser. Así como este varón Mateo, hermanos, él le siguió. Dice que parándose y le siguió. Qué bonito, hermanos, es ver, hermanos, el ejemplo de estos varones, que eran hombres sometidos a Dios, hermanos, a su voluntad. Que cuando Jesús les hacía el llamado, hermanos, ellos no comenzaban, hermanos, a poner pretexto. Ellos solamente, hermanos, le seguían a Jesús. Porque en ellos, hermanos, había temor en su corazón. Porque en ellos, hermanos, había obediencia. Y eso es, hermanos, lo que Dios demanda, hermanos, para su iglesia. Obediencia. Que cuando Dios, hermanos, nos habla, hermanos, y nos diga, sígueme, digamos sí, Señor. Estar dispuesto.
O cuando el Señor nos llama, hermanos, y somos llamados, hermanos, para ser útiles en su obra. No poner pero, hermanos, sino, hermanos, estar dispuesto para toda buena obra que el Señor nos encomiende, lo que Dios nos mande hacer. Porque para eso Dios nos ha levantado, hermanos, para que seamos vasos de honra, para que seamos columnas, hermanos, en la obra del Señor. Dice que se levantó y le siguió. Y aconteció, dice, que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea, hermanos, que Jesús, hermanos, él, hermanos, lo que él había en su corazón, hermanos, en su vida, era, hermanos, amor a las almas. Era amor, hermanos, a la humanidad. Él no miraba, hermanos, la condición, hermanos, el físico de la persona. Era, hermanos, lo que él quería, hermanos, era llegar, hermanos, y poder, ¿verdad?, compartir la palabra del Señor. Poder, hermanos, compartir lo que él quería dar a estas personas. Porque él dice que se reunía con publicanos y pecadores. Pero no se juntaba, hermanos, para chistear, no, hermanos. O para contar cuentos, no. Jesús, hermanos, se juntaba, hermanos, y con los publicanos, dice, y los pecadores, para ponerle palabra, la palabra de salvación, para llamarlos al arrepentimiento, para hablarles de que hay un Dios que todo lo ve, que hay un Dios, hermanos, que todo lo mira, que Él está pidiendo, hermanos, un arrepentimiento en la vida del ser humano. Y ese es el Dios que hoy adoramos, un Dios de misericordia, un Dios de amor, que Él tuvo compasión por las almas. Con solo el hecho de que Él viniera, hermanos, a este mundo a dar su vida, hermanos, en esa cruz del Calvario. No hay nadie, hermanos, que pueda hacer lo que Él hizo por la humanidad. Solo Él, hermanos, Él derramó esa sangre en esa cruz para redimirnos, para comprarnos, para rescatarnos del pecado. Quien vive, hermanos, a su nombre. Regálele palmas, hermanos, alábele que Él vive, hermanos, y permanece para siempre. Bendito Jesús. Dice que con publicanos y pecadores, dice que habían venido y se sentaron juntamente en la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Sábese que, hermanos, siempre, hermanos, el enemigo, hermanos, va a querer, hermanos, dañar la comunión que hay, hermanos, con el Señor. Cuando la persona, hermanos, está buscando hacer la voluntad del Señor, hermanos, no cree, hermanos, que todo va a ser color de rosas. Cuando la persona comienza, hermanos, a someterse, a buscar a Dios, el enemigo se va a levantar de una u otra forma y va a comenzar, hermanos, hablar, hermanos, en contra, hablar en mal. Pero sabe una cosa, hermanos, que ustedes tenemos que poner la mirada en el Señor, hermanos. Conocer a Jesús, hermanos, que Él se reunía, hermanos, con los publicanos y pecadores para predicar la palabra. Ahí estaban los fariseos, los acusadores, señalándole, diciéndole: no es este el maestro que se junta con los publicanos, dice, y los pecadores. Ahí estaban los fariseos, hermanos, y eso, hoy en día, eso está pasando, hermanos, que cuando usted queremos buscar de Dios, allí va a estar el dedo acusador, hermanos, viendo, hermanos, en qué forma, en qué área, hermanos, estamos fallando para hacernos sentir mal. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque dice la palabra, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra legiones, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, una iglesia, hermanos, que se someta al Señor. Que realmente, hermanos, sea una iglesia temerosa de Dios, que no ponga cuidado a lo que el enemigo diga. Sino, hermanos, que nuestro objetivo sea Cristo Jesús. Que nuestra mirada esté en el Señor, hermanos. Porque Él es, hermanos, el que en aquel día, hermanos, va a venir, hermanos, y nos va a levantar a usted y a mí como iglesia. El enemigo, no, hermanos, el enemigo anda buscando, hermanos, desviarnos, que nos apartemos del camino del Señor. Pero cuando usted, hermanos, estamos bien fundamentados, hermanos, en Cristo Jesús, no hay nada ni nadie, hermanos, que nos aparte del Señor. No hay nada ni nadie, hermanos, que nos aparte, hermanos, del camino del Señor. Y Jesús, hermanos,
se juntaba, hermanos, a predicar la palabra del Señor. Y saber, hermanos, que ahí estaban los fariseos. Porque el fariseo es todo aquel, hermanos, de que está, hermanos, puesto su ojo, hermanos, para señalar.